se realizó una entrevista a la deportista de alto rendimiento Alba Bautista Aguilar, la cual nos va a contar un poco acerca de este deporte que realiza, que es porra acrobática, y de cómo es la vida de una porrista. ¿En qué se basa o qué es el deporte que realizas? El deporte que realizo se llama porra acrobática, o también es conocido en algunos lugares como cheerleading. Se basa en una rutina de entre 2 minutos 20 o 2 minutos 30, en la cual hay un opening, hay una sección de subidas, hay otra sección de pirámide, saltos, gimnasia estática, gimnasia en línea y baile. Dependiendo de la categoría, hay equipos femeniles o hay equipos mixtos en los cuales se combinan entre hombres y mujeres, y hay equipos chicos de 16 personas o grandes de entre 22 hasta 30 personas, dependiendo los reglamentos en los cuales se basan las competencias. Una subida puede ser entre 1, 2 o 3 personas subiendo a una flyer. La flyer es la persona que hace los movimientos arriba de las personas que la cargan. Una pirámide puede ser de 2 niveles o de 3 niveles, en los cuales las bases principales cargan a las medias bases, y todavía esas medias bases pueden cargar a las top flyers, y así sería un nivel 3. Los saltos pueden ser saltos individuales, o sea, un solo salto, o pueden ser una combinación de saltos, varios saltos seguidos, y además después de los saltos pueden ligarse movimientos de gimnasia estática como lo que es un flip o un mortal, y ya los más expertos pueden hacer hasta giro o full, como les dicen en algunos lados. ¿Cómo es que comenzaste a practicarlo? Lo comencé a practicar desde que entré a la preparatoria, ya que en la escuela a la que yo iba había un equipo de porra acrobática y era un equipo muy básico. Competíamos muy de vez en cuando y apoyábamos a la escuela como siendo un equipo representativo al animar o porrear en los juegos de fútbol americano. Pero también ese es un mito cuando escuchas porra acrobática, ya que piensas que las porristas siempre son animadoras de otros juegos. Así comenzó el deporte, pero ya es oficialmente un deporte propio en el cual existen competencias solamente de porra acrobática. Al final de la preparatoria, la escuela introdujo a un nuevo coach, el cual tenía un gimnasio propio de porra acrobática. Entonces, al mismo tiempo, yo estando en el equipo de la preparatoria, estaba en un gimnasio propio en el cual solo se practica porra acrobática. Con estos medios fue como comencé conociendo lo que era porra, hasta que fui a una competencia internacional representando a México. Hay 2 competencias muy importantes en Estados Unidos que son internacionales. En el mes de abril, una compites como países, van 1 o 2 equipos de cada país, dependiendo de las categorías también. La otra competencia es competencia de gimnasios. Por ejemplo, el gimnasio en el que yo estoy se llama Cardenales. ¿Por qué decidiste entrar o qué fue lo que te llamó la atención de este deporte? Decidí entrar a porra acrobática ya que anteriormente yo había practicado lo que es la gimnasia artística durante muchos años cuando yo era pequeña. Entonces tiene muchas similitudes con el deporte, ya que tienes que tener control de tu cuerpo, flexibilidad. Yo tenía ya la habilidad de hacer acrobacias o gimnasia y fue por eso que me llamó la atención. ¿Cuánto tiempo llevas practicando este deporte? Llevo practicando el deporte 8 años y todavía sigo en el deporte practicándolo, entonces no sé cuándo vaya a terminar. En todo ese tiempo, ¿has sufrido de alguna lesión?
sí he sufrido lesiones, principalmente esguinces de tobillo, de codo, de cuello, muchas contracturas. Además, también he sufrido de desgarres musculares en el área del abdomen o piernas. Todo ha sido pues parte del deporte. Es muy importante que calientes antes de comenzar a hacer el deporte, ya que pues si no, sí puedes sufrir lesiones más graves. Yo estando en el deporte sí he visto a personas que al caer y pisan chueco, sí se les zafan los tobillos. He visto cómo se zafan rodillas, codos al hacer gimnasia. Afortunadamente a mí no me ha pasado, pero sí lo he visto y sí es un deporte de riesgo, entonces sí pueden pasar cosas fuertes. ¿Ha existido alguna circunstancia que te haya hecho desear dejar el deporte? Alguna circunstancia, momento en el que yo pensé que ya no iba a hacer ese deporte fue más que nada porque tuve la oportunidad en la universidad y en la preparatoria también de irme de intercambio, pero cuando me volví a meter de cualquier forma. También hubo un momento en el que lo suspendí ya que estaba a punto de graduarme, conseguí pues un trabajo de medio tiempo y era ya muy pesado. Poco a poco, cuando las prioridades o las oportunidades profesionales cambian, pues sí he llegado a pensar en dejarlo y lo he dejado en algún tiempo pequeño, pero eventualmente he tenido la posibilidad de regresar. ¿Cuál es tu inspiración o de qué manera te inspiras para seguir practicando? Lo que me inspira es que sé que tengo potencial, que sé que aún puedo sacar elementos nuevos, seguir personas del deporte en Instagram o en las redes sociales. Aspiras a los elementos que esas personas tienen y cada entrenamiento trabajas para poder lograrlo o ser un poquito mejor. Todo tiene que ver con la fuerza de tu cuerpo, tu flexibilidad, tu constancia en el deporte, y con esos elementos pues puedes lograr que cada entrenamiento obtengas algo nuevo, hagas algún elemento mejor, y pues eso es muy gratificante al final del día y eso es lo que me inspira, simplemente sacar nuevos elementos, al igual que pues mi equipo ya se volvió como parte de mi familia y he conocido personas muy importantes que son para mí hoy. He hecho muchos amigos y es una forma en la que el estrés del trabajo, la escuela o el estrés normal de la vida, ahí llegas y te deshaces de todo él y solo tienes un momento para ti, para disfrutarlo con todos tus compañeros. Y es por eso que me gusta y es por eso que hasta el día de hoy lo sigo practicando. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que tiene el practicar este deporte? Las ventajas de cualquier deporte, diría yo, es que pues estás en constante movimiento, estiras tu cuerpo, es parte de llevar una vida saludable y bueno, pues más que ventaja que hacer amigos ahí, ¿no? Porque es un equipo, es un deporte en el cual lo practicas en equipo y conoces a mucha gente. Las desventajas puede ser que es un deporte de riesgo, tienes que tener mucho cuidado, la responsabilidad de cuidar, ya sea si cargas a alguien, de cuidar en momentos en los que se descontrola algún elemento, pues siempre tienes que entrar a cachar a la flyer. En mi experiencia he sido tanto flyer como base. Y siendo flyer, pues tienes que estar en cada elemento muy apretada y al momento si se descontrola el elemento y te vas a caer, pues tienes que también seguir apretada y con los brazos pegados al cuerpo para que sea una manera fácil de que las bases te puedan cachar sin pegarles. Y yo también siendo base tengo la experiencia en la cual pues sea como sea tienes que cachar a tu flyer y de repente la cachas y el brazo pues ya te pegó en la cara o te dio un zapatazo y entonces pues sí duele, pero pues ni modo, la tienes que cachar, es parte de la confianza del equipo y así creas a que tu flyer tenga confianza en ti y haga los elementos, porque a veces subir con miedo pues todavía involucra muchas cosas en las cuales pues porque tienen miedo de repente ya no salieron bien las cosas, ¿no? Entonces pues sí tienes que tener mucha confianza y mucho cuidado con tus compañeros, tienes
tienen que cuidarse mutuamente para que no haya nunca ninguna lesión. ¿Cómo ha sido tu evolución en este deporte? Mi evolución en el deporte ha sido lenta, pero siempre ha habido evolución, ya nunca me he quedado estancada, ya que siempre hay elementos nuevos que puedes sacar o estar en diferentes categorías, por ejemplo, pero nadie nace sabiendo todo, entonces de por sí que es un deporte en el que no es muy escuchado hoy en día en la sociedad, entonces me ayudó mucho mi background como gimnasta, porque al entrar pues tenía control de mi cuerpo, tenía fuerza, tenía flexibilidad, gimnasia, pero pues fue lento al inicio aprender a cargar o a que alguien me cargara, y de ahí es subiendo los elementos, poco a poco vas un elemento, otro elemento, hasta que ya los controlas bien y subes de categoría, ¿no? Entonces yo empecé en un equipo femenil de mi preparatoria hasta que ya fui parte de un equipo mixto de las categorías más avanzadas del gimnasio, y al participar como selección mexicana pues también te da mucho conocimiento y es gratificante saber pues que has llegado a representar a tu país en una competencia internacional, y es muy padre ese sentimiento. ¿Cuál es tu opinión sobre la educación en México y qué puede mejorar? En México la educación es basada completamente en lo que aprendes en el salón de clases, pero yo creo que es muy valioso y también aporta la educación de una persona en crecimiento el hacer un deporte, ya que te puede enseñar, por ejemplo, de trabajo en equipo, de confianza, de cómo tú tienes que hacer lo que a ti te toca para que todo el equipo pueda cumplir su meta en común. Aprendes a respetar a tu equipo, a contribuir al compromiso de ir a los entrenamientos y dar tu máximo esfuerzo. Y entonces yo creo que esos son valores muy importantes de alguien que está en crecimiento, al igual que te enseña liderazgo. Y yo creo que es muy valioso el que algún deporte, alguna actividad física sea integrada en la educación de México. Como ya nos contó Alba, este deporte no es muy conocido aquí en México. Sin embargo, creo que fue realmente interesante saber sobre lo que es y sobre qué condiciones físicas se debe de tener para poder practicarlo, ya que es un deporte de alto riesgo.